Michoacán se concede otra suspensión contra la estrategia del coronavirus. Bueno, pues como se ha referido, previamente se hizo mención de una suspensión oficiosa y de plano concedida en el estado de Oaxaca, y pues ahora el dato también se tiene de Michoacán, específicamente del Juzgado Séptimo de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán. Esta información fue compartida de primera mano por una cuenta de Twitter de un profesor de nombre Jorge Álvarez Banderas. Él es quien da a conocer esta información y que posteriormente pues se replicó en diferentes medios de comunicación, y lo que señala específicamente en un tuit que emite el 15 de marzo es: Juzgado Séptimo de Distrito del 11º Circuito en Morelia, Michoacán, decreta la suspensión de plano, expediente 282/2020, hashtag COVID-19, proyecto realizado por el maestro, cita otra cuenta de Twitter de Gilberto Pedraza, y cita las cuentas del Consejo de la Judicatura, la Suprema Corte, y señala jueces valientes como el maestro Armando Díaz López, México necesita. Y bueno, pues ya derivado de esto es que de primera mano pues se puede hacer la consulta respectiva en CICE. En CICE afortunadamente pues se establece en la síntesis de los acuerdos cierta información, sin embargo pues esta es mínima comparada con lo que en realidad establece la resolución. Aquí, a diferencia de Oaxaca, pues no se tiene todavía una perspectiva buena de lo que es el derecho a la información, de las obligaciones de transparencia del Poder Judicial de la Federación y de lo que serían buenas prácticas y prácticas proactivas en materia de transparencia. Sin embargo, pues bueno, afortunadamente el quejoso sí difunde esta resolución, y pues vamos comentando algunos de los aspectos. En primer término partiré de lo que señala la síntesis que está establecida en CICE, y señala lo siguiente. En este caso, pues como lo refería, es el amparo indirecto 282/2020. Fue presentado el 13 de marzo del 2020, de acuerdo con la cuenta de Twitter, fue por medios electrónicos. Y en el apartado de actos reclamados, la síntesis que guarda CICE señala: omisión de aplicar las medidas y acciones sanitarias para contención, evitar contagio, detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio mexicano. Amparo en materia administrativa, entidad federativa Michoacán, municipio Morelia, y artículos constitucionales violentados 14, 16 y 22. Esa es la propuesta que se realiza. ¿Qué es lo que señala la síntesis del acuerdo, cuya fecha de publicación es el día de hoy, 17 de marzo del 2020? Pues bueno, señala lo siguiente: efectos de la medida cautelar. Con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano para las autoridades responsables comprueben las medidas preventivas y acciones que han efectuado para detectar las personas infectadas con el virus COVID-19, para garantizar la vida e integridad del peticionario de amparo, ya que la inactividad y falta de intervención oportuna respecto a dicho lineamiento se puede traducir en el avance del virus referido e incluso en la propagación en el territorio mexicano, con lo que resultaría imposible restituir a la parte quejosa en el disfrute del derecho humano a la salud y la vida, por lo que la medida cautelar se otorga para el efecto de que las autoridades responsables provean las diligencias necesarias para vigilar y garantizar que se cumpla con el lineamiento referido en este párrafo, con la finalidad de que se garantice su salud y no se ponga en riesgo su vida. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de 24 horas rindan a este órgano jurisdiccional informe sobre el cumplimiento que den a la medida cautelar otorgada, en el entendido que esta orden deberá obedecerse bajo la más estricta responsabilidad de los responsables. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del tiempo concedido, se tramitará el incidente de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, culminando con la sanción establecida en el artículo 209 en relación a las fracciones 3 y 4 del numeral 262, ambos de la Ley de Amparo. Estos numerales ya se habían referido incluso en la edición anterior. Se señala también que incluso se podría imponer penas privativas e inhabilitación para ejercer cargos o comisiones públicas.
hace una cita de una tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte con número de registro 2010-420 y cuyo rubro señala derecho a la salud, algunas formas en las que las autoridades deben reparar su violación. Y ya dentro de lo que se señala en este criterio, dice que cuando en un caso concreto esté directamente vinculado al derecho a la salud y exista una determinación de la vulneración de aquel, el juez tiene que buscar dentro de sus respectivas competencias y atendiendo al caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Así, la protección del derecho a la salud supone la regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Algunas de las reparaciones que se pudieran dar en estos supuestos, conforme al parámetro de regularidad constitucional, son 1. Establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones. 2. Las autoridades deben prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así como procedimientos de tutela administrativa y judicial para la presunta víctima, cuya efectividad dependerá en definitiva de la puesta en práctica que la administración competente realice al respecto, es decir, de estos mecanismos. Cuando hay una lesión, 3. Cuando hay una lesión clara a la integridad de la persona, como lo es la mala práctica médica, las autoridades políticas, administrativas y especialmente judiciales deben asegurar e implementar la expedición razonable y prontitud en la resolución del caso. Es decir, pues en este caso pudiera encaminarse esto en lo que sería pues el propio derecho a la verdad, es decir, establecer qué pasó y pues con base en esos procedimientos para verificar esas lesiones que se pudieran producir de las propias malas prácticas médicas. Como un cuarto punto se señala tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud. Y quinto, otorgar servicios de salud de calidad en todas sus formas y niveles, entendiendo calidad como que sean apropiados médica y científicamente. Finaliza este criterio diciendo que cuando en un caso concreto está directamente vinculado el derecho a la salud y existe una determinación de la vulneración de aquel, el juzgador tiene que buscar dentro de sus respectivas competencias y atendiendo el caso concreto, ordenar las reparaciones pertinentes. Más adelante se señala, en este apartado debe precisarse que no se desconoce el principio de relatividad que rige el juicio de amparo y que de un modo u otro irradia en la medida cautelar. Sin embargo, por tratarse del derecho a la salud que tiene una dimensión pública o colectiva, la medida cautelar aquí decretada necesariamente impactará respecto de millones de personas ajenas de este proceso, lo que es acorde con la reinterpretación que debe hacerse de dicho principio y que se encuentra establecida en la tesis aislada también de la primera sala de la Suprema Corte con número de registro 2016-425. De esta nada más señalará el rubro, es principio de relatividad, su reinterpretación a partir de la reforma constitucional del 10 de junio del 2011. Es un criterio que a grandes rasgos señala que a pesar de que se encuentra vigente ese principio de relatividad de las sentencias, pues con la reforma constitucional del 2011 se reinterpreta el mismo y pues ahora ya no se llega al absurdo de que si en un amparo pudiera llegar a beneficiarse a alguien que no es el quejoso, pues que eso no implicaría ningún problema necesario siempre y cuando del quejoso se haya establecido ese interés jurídico o interés legítimo. Es una explicación muy sintetizada, obviamente pues hay un mayor desarrollo dentro de este criterio y pues que es tendiente a establecer por qué ya no se pueden guiar los órganos jurisdiccionales por esos criterios milenarios respecto a la relatividad de la sentencia y pues también a lo que en su momento fue el interés jurídico, que pues en ambos casos se hacía una restricción muy relevante de lo que establece el artículo 17 constitucional del derecho a la tutela judicial. Posteriormente también se cita otro criterio que también pues va encaminado en una dimensión más o menos similar. Este es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con número de registro 2017-955 y que tiene como rubro sentencias de amparo. El principio de relatividad admite modulaciones cuando se acude al juicio con un interés legítimo de naturaleza colectiva. Más adelante
Es decir, después de la cita de este criterio, continúa esta síntesis provista en el CICE y señala, por otra parte, también debe dejarse claro que esta medida cautelar en modo alguno implica crear una política pública de salud, sino que únicamente se trata de que se cumplan las que ya están establecidas en la Ley General de Salud. Esta última afirmación se sustenta en la deferencia que este órgano de control constitucional tiene con las autoridades responsables, quienes en principio están en una mejor posición para determinar cuáles son las medidas adecuadas para alcanzar la plena realización de los derechos sociales, ya que a ellas les corresponde emitir las medidas y acciones sanitarias de contención para evitar el contagio, evitar las medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas y evitar su propagación. De esto se hace una cita de lo que es también otra tesis aislada de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de registro 2015-129 y que en su rubro señala derechos económicos, sociales y culturales, deber de alcanzar su plena protección progresivamente. Esto pues obviamente tendría que ser acorde también con lo que establece el primero constitucional. Después de la cita de este criterio, esta síntesis continúa señalando, expuesto lo anterior, resta hacer la última precisión, la que se hace consistir en que si la autoridad respectiva o sus subordinados se niegan a recibir los oficios derivados del presente auto, el actuario hará de conocimiento al encargado de la oficina correspondiente que no obstante esas circunstancias se tendrá por hecha la notificación. Y bueno, ya se señalan algunas circunstancias relativas. Se señala que para la celebración de la audiencia constitucional, de acuerdo al artículo 115 de la Ley de Amparo, se establece como fecha el 22 de abril del 2020. Más adelante también se hace referencia a prevenciones relativas, así como pues una serie de aspectos, apercibimientos y pues finaliza con esta serie de precisiones. Eso sería por lo que ve a esta síntesis que está publicada dentro de la página del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, pues bueno, como había adelantado por parte de este quejoso, por medio de redes sociales se compartió la resolución. Sin embargo, se advierte dentro de la misma que hay algunas partes que se encuentran como cortadas o pudiera ser que el archivo se encuentre un poco dañado. Sin embargo, pues vamos a establecer algunos de los aspectos que se mencionan dentro de esta resolución. En primer término, también dentro de esta cuenta se compartió un extracto de lo que es el apartado relativo a los hechos o abstenciones que se habrían manifestado dentro de este amparo. Y pues en esta captura de pantalla se establece dentro del mismo, o al menos lo que se alcanza a visibilizar es: sin embargo, de acuerdo a las propias conferencias matutinas rendidas de manera diaria por el presidente, ha informado a la población que se han detectado dichos casos y se les ha estado dando el seguimiento y tratamiento necesario. Sin embargo, ha sido omiso, al igual que las demás autoridades que se señalan como responsables, en aplicar las medidas y acciones sanitarias, en aplicar medidas de contención, en aplicar medidas para evitar el contagio y en dictar medidas preventivas para detectar los casos de personas infectadas con el virus COVID-19 y evitar su propagación en el territorio mexicano, lo que de suyo permite que dicho virus siga en aumento dentro del país y aumentando gradualmente los casos de personas infectadas, lo cual pone de relieve el grave e inminente riesgo al quejoso emérito, al formar parte de la sociedad mexicana que ahora se encuentra a merced de la propagación masiva del citado virus a causa de las omisiones en que han incurrido las responsables. Como punto cuarto de este apartado de hechos o abstenciones, refiere que el suscrito quejoso desde el pasado mes de septiembre inició con la proteína interleuquina IL-23 un tratamiento médico relativo a la aplicación subcutánea de un agente biológico denominado Trenfia con una dosis de 100 miligramos, señala una serie de sustancias y continúa diciendo producido en células de ovario de hámster chino por tecnología del ADN recombinante. La reacción adversa más frecuente en el medicamento es la infección
de las vías respiratorias altas, lo que se traduce en una baja de defensas, de acuerdo al perfil de seguridad establecido en la ficha técnica del producto, situación que me pone en riesgo al considerar que soy susceptible a la infección del virus COVID-19, máxime que trabajo diariamente frente a grupos de personas en lugares universitarios públicos, al ser docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a nivel licenciatura y